Las iglesias Monte de Sión de la colonia Morelos y la Peña de Oreb de la colonia Antonio Varona, pertenecientes a la Iglesia Getsemaní de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, presentan su programa Sendas Antiguas. Andad por el buen camino. Proverbios 1, 22 al 25, y lo leemos unidos en voz alta. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. En este pasaje que hemos leído de Proverbios 1, se nos muestra ¿cuál es la conducta de los corazones cuando Dios habla? Para muchos, cuando Dios habla, solamente su respuesta es ser indiferentes. Muchos son indiferentes. Muchos se burlan y llevan, pues no solamente a la indiferencia, sino a lo que sigue, a la burla, al desprecio. Porque hay gente que no solo rechaza, sino se burla. No solo desprecia, toma una actitud despectiva ante el Evangelio de Jesucristo. Y Dios lo ve, Dios lo sabe, Dios lo conoce. Porque no hay nada oculto ante los ojos de aquel. Todas las cosas están abiertas ante Él. Mucha gente actuará con respeto, pero dentro de su corazón está despreciando. Muchos quizá vendrán a la iglesia, escucharán el llamado de Dios, pero igualmente lo rechazarán, lo despreciarán. ¿Hasta cuándo? Qué terrible, hermanos, es cuando pudiera ocurrir que aún un cristiano o alguien que ya ha creído escucha el llamado de Dios, pero se vuelve duro, forjando su opinión, forjando su evangelio y diciendo: eso sí me gusta, esto no. Qué terrible es que el Señor habla y aún dentro de su pueblo haya quien no quiera oír. Llamé y no quisisteis oír. Y Dios habla y la gente no quiere oír. ¿Y qué más sigue diciendo el verso 24? Extiendo mi mano. Extiendo mi mano y ¿qué dice, hermanos? No hubo quien atendiese. ¿Por qué? Porque cada quien está ocupado en sus asuntos. Porque cada uno está ocupado en su propio pensamiento, en su propia opinión. Y les decía yo, qué triste es aún que muchos cristianos, Dios habla y rechazan la voz. ¿Por qué? Porque ya aman el mundo, porque ya están yendo en contra de las cosas que el Señor nos está estableciendo en su palabra. Llama y no queremos oír. Ya forjamos nuestro pensamiento, ya tenemos nuestra idea, ya tenemos peor aún nuestro evangelio. Y el Señor llama, pero no queremos oír. Extiende su mano, hermanos. Y no hubo quien atendiese. Darle la mano a alguien. Tomado de la mano del Padre, el Hijo es guiado por ese amor. Pero el Señor extiende su mano y nadie quiere atender. No, yo me voy por este lado. No, yo me voy por otro lado. Y hermanos, qué terrible es eso. El verso 25 dice: desechasteis todo consejo mío y mi reprensión
no quisiste. Cuando Dios habla al hombre, Dios le habla con tanto amor. Dios habla con tanto afecto paternal. Dios habla con tanto cariño. Pero ¿qué pasa cuando alguien endurece su corazón? El Señor habla. Yo me he dado cuenta, hermanos, que Dios habla como uno quiera que Dios le hable. Dios te va a hablar como tú quieras que Él te hable. Dios te va a tratar como tú quieras que te trate. ¿Tú quieres que te trate con cariño? Entonces atiende a su voz inmediatamente. ¿Quieres que te trate con buen afecto? Entonces escucha su voz. ¿Quieres que te trate con cariño? Toma su mano inmediatamente cuando Él te la ofrece. ¿Quieres que Él te trate bien? Entonces atiende a su consejo. ¿Cuántos hay que se burlan, desprecian, rechazan y tristemente tienen que recibir la consecuencia de su mal proceder? Es terrible, hermanos. La Biblia lo dice así: es horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo. Pero Dios te va a hablar, Dios te va a tratar como tú quieras que te trate. Cuando uno está tratando con algo, hay piedras ligeras, ¿verdad?, que al primer marrazo se abren. Pero hay piedras duras, que tienes que darle mucho. Y cuando el hombre permanece burlón ante las cosas de Dios, rechazando y endureciendo su corazón, tiene que venir su palabra que dice: el Señor es como martillo que quebranta la piedra. En el libro del profeta Amós, el Señor habla de cómo empieza a tratar con su pueblo. Busquen Amós, por favor, el libro del profeta Amós, cómo Dios empieza a tratar con su pueblo. Ellos endurecieron su corazón, ellos endurecieron su cerviz. Dice: aunque yo fui como un padre para ellos, yo les enseñé a caminar, yo los atraje a mí con cuerdas de amor, pero Israel no me quiso a mí, Israel me despreció, Israel me rechazó. ¿Ya hallaron Amós? El libro del profeta Amós, el capítulo 4. Fíjate cómo en el versículo 6 el Señor habla de lo que viene cuando el hombre no quiere volverse a Dios. Dios te va a tratar como tú quieras que Él te trate. Si tú quieres dureza, Él puede tratar con dureza contigo. Dice el verso 6, ¿ya lo tienen? Léanlo conmigo. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Quizá alguno diga: hermano, te has equivocado, porque yo sí tengo que comer. Pero ¿cómo está tu alma delante de Dios? Tu alma está hambrienta porque no la nutres con la palabra de Dios. Tu vida es una vida seca, vacía. ¿Por qué? Porque no dejas que aquel que lo llena todo en todos entre a tu vida y llene también tu corazón con su dulce y gloriosa presencia. Seco, vacío. Os hice estar a diente limpio. Quizá te venga que trabajas, porque muchas veces dicen algunos: trabajo y no me rinde el dinero. Puede ser de todo. Puede ser aún en lo material. Tú dices: yo no veo el resultado de mi trabajo. No veo que el fruto de mis manos sea bendecido. No veo que haya prosperidad cuando yo estoy trabajando. ¿Será porque no te quieres convertir bien a Dios? ¿Será porque estás siendo duro y rebelde a la voz de Dios?
Será porque el Señor te ha hablado de muchas maneras y tú hasta te has burlado de las cosas santas y de las cosas de Dios. Entonces tu vida, no te extrañe que esté seca, que esté vacía, y que nada traiga en tu alma esa satisfacción, esa llenura que solo Cristo puede darnos. ¿Por qué? Porque no te quieres convertir a Él de todo corazón. Porque Él te habla y tú no quieres oír su voz. Porque Él te da la mano, te extiende la mano para que camines con Él, y tú prefieres agarrar la mano del mundo, agarrar la mano del pecado, agarrar la mano de todo lo que te aleja de Dios. Entonces no te extrañe que al rato tu vida esté seca y vacía y digas: por más que busco, no encuentro la satisfacción. Por más que busco, no encuentro esa llenura de mi alma. Porque el Señor va a tratar contigo como tú quieras. ¿Quieres que Dios trate suavecito? Lo va a tratar. ¿Quieres que Dios trate duramente? Lo va a tratar. Por eso la Biblia dice: no endurezcas tu corazón. Qué hermoso es, hermanos, cuando uno recibe la palabra, la recibe con gozo, y esa palabra viene y produce la obra de salvación, de libertad, de bendición. Pero qué triste es cuando muchos rechazan, hasta se burlan. Qué triste y terrible va a ser cuando Dios empiece a apretarte la tuerca. Qué triste va a ser que, pudiendo obtener el favor de Dios, el apóstol le dice a los habitantes de Jerusalén: arrepiéntanse, conviértanse, bautícense, hallarán perdón de sus pecados, hallarán refrigerio para vuestras almas. El salmista en el capítulo 23 dice: aderezas mesa delante de mí. Cuando uno viene a las plantas de Dios, vienen de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Vienen de la presencia de Dios una mesa aderezada, preparada, lista para que Dios te sirva, te dé de comer, y no estés, como dice aquí, hermanos, como dice aquí el verso 6, no estés a diente limpio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué entiende por estar a diente limpio? Que no tiene uno nada, vacío, seco. Lo que ganas lo pierdes, lo que has logrado se va. Y hermanos, qué triste es que aún en esa situación, dice el Señor: a pesar de eso, a pesar de que yo te hablé y no quisiste oír, y a pesar que por tu desobediencia y tu rebeldía estuviste a diente limpio en tu ciudad y no prosperabas y nada te satisfacía, qué triste es que a pesar de eso, dice el final del verso 6, ni siquiera así te conviertes a mí. Qué terrible que, reconociendo la miseria de tu alma, ni siquiera así quieras entregarte a Dios, en cuya mano está tu vida. Ni siquiera así, porque ves que te está alcanzando, porque la Biblia dice que al malo lo alcanza su maldad, y ni siquiera así te quieres convertir al Señor. ¿Qué más quieres? ¿Quieres que Dios apriete la tuerca? Pues lo va a hacer. Dice el verso 7: también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. ¿Y cómo termina el verso 8, hermanos? Con todo,
No solamente la escasez, el estar sediento. Te cerré la lluvia. Te cerré la lluvia. Qué triste es, hermanos, cuando el hombre se confía de lo que tiene y siente que todo lo puede porque lo tiene todo, porque tiene un buen trabajo, porque tiene un buen empleo, porque tiene un buen negocio. Dice, yo no necesito, o peor aún, dice, no tengo tiempo porque estoy ocupado en mis asuntos. No solamente habla de la escasez, habla de la sequedad. Habla que el Señor dice, yo voy a cerrar la lluvia 3 meses. A ver qué haces. Tú que estás endureciendo tu corazón, imagínate. Te dices, yo tengo dinero, tengo buen trabajo. Te corren de tu trabajo y te quedas volando. A ver qué haces. Porque cuánta gente confía en lo que gana. Y por ese trabajo no te quieres entregar bien a Dios. Por ese trabajo que según te da estabilidad financiera, no te santificas ni te consagras bien a Dios. Al rato todo va a pasar, ni allá ni acá, y vas a estar sediento, sin agua. Y dice el Señor, yo les voy a cerrar la lluvia 3 meses. Les voy a cerrar. Imagínate que no te paguen, imagínate que te corran, imagínate que tu negocio fracasa. Imagínate que, porque mucha gente dice, yo tengo una hermosa familia. Imagínate que tu familia se desintegra y ni siquiera así te quieres volver a Dios. Dice el versículo 9, pasa más adelante. Oserí, con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, mas nunca os volvisteis a mí. ¿Cómo, hermanos, la dureza del hombre puede provocar la ira de Dios? Y es algo que muchos no entienden. El burlarse del Evangelio, el rechazar el Evangelio, el tenerlo en poco, es tener en poco y despreciar a aquel, como dijo el profeta Daniel al rey Belsasar, aquel en cuya mano está tu vida, no has honrado, no quieres hacer caso, no quieres entregarte, no quieres consagrarte. Entonces va a venir la escasez completa y totalmente. Y muchos, ni siquiera así, dice aquí, se quieren convertir al Señor. Muchos dicen, yo le soy fiel a la religión que me enseñaron mis padres. Pues esa religión idólatra te va a llevar al infierno y a la condenación. Cuando Dios te habla con amor para salvarte, pero el hombre endurece su corazón y dice el Señor, ni siquiera así te volvisteis a mí, te convertisteis a mí. Como el Señor está al pendiente y consciente y viendo la condición del hombre. ¿Qué esperas que te pase? ¿Qué esperas que te suceda para que te conviertas a Dios? Muchos hay que llevan su dureza al extremo. Y ni así dice el Señor. Ni así se quieren convertir, ni así quieren volverse a mí. En el versículo 10, envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto,
maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí. Toqué a tus jóvenes, toqué a tus hijos, toqué tu salud, te envié mortandad y ni siquiera así te vuelves a mí. Ni siquiera por lo que está pasando te quieres convertir y volver al Señor. A veces se predica, hermanos, y muchos tienen la idea de ese Dios que está siempre esperando. Yo oí a un predicador, y se los he comentado, un predicador rústico que en pocas palabras dijo una verdad. Dios tiene dignidad. Él no va a estar ruéguete y ruéguete y ruéguete. Muchos dibujan un cuadrito, una puerta y lloviendo, y ahí un hombre tocando con el versículo de Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ábreme porque tengo frío, ábreme porque me estoy mojando. Dios no necesita nada de nosotros, somos nosotros los que necesitamos de Dios. Y vemos aquí cómo dice el Señor: te herí con mortandad, envié contra vosotros mortandad, tus jóvenes murieron, y ni siquiera así te quieres convertir a mí. Yo les he comentado que hace unos meses, quizá 3 años, el gobierno del estado invitó a varios pastores para ver en qué manera las iglesias podemos ayudar, dada la condición de violencia que se vive, no solo en nuestra ciudad o en nuestro estado, sino en todo el país o en todo el mundo. Pues algunos funcionarios hablaban y decían que pues el núcleo familiar y lo que siempre ellos piensan, que la educación, que el afecto, que muchos de esos jóvenes que hoy en día andan en malos pasos vienen de hogares destruidos, de familias disfuncionales, le llaman ellos. Y por ahí va el tenor de los funcionarios. Por ahí algunos pastores se dejaron guiar por eso, hablando de la familia, que se motivara a las iglesias, a los miembros a tener familias unidas. Pero a mí me invitaron, pues no sé si se arrepintieron, porque a todos yo les dije: ustedes todos, al menos los pastores o de diferente religión que estamos aquí, sabemos bien que atrás de todo esto hay un trasfondo cultural, más que un trasfondo cultural o económico o social de descomposición social. Aquí hay un trasfondo espiritual, y lo que la iglesia tiene que hacer es predicar que solamente Cristo salva. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque ahí hablaban que hay que llevar a las colonias pobres un desayuno. Todo eso no ayuda, no ayuda. Lo único que ayuda a una sociedad en decadencia es una vida transformada por el poder de Jesucristo. Muchos están viendo cómo sus jóvenes son inmiscuidos por la violencia y muertos, y ni siquiera así se convierten a Dios. Muchos han perdido hijos, hijas, esposos, esposas, y ni siquiera así, que ven el resultado de su vida alejada de Dios, ni siquiera así se quieren convertir a Dios. Toqué tus hijos y ni siquiera así te quieres convertir a mí. El fondo, hermanos, la raíz de todo problema es precisamente que el hombre se ha olvidado de Dios,
se ha alejado de Dios y ha tenido en poco su llamado para salvación. Los grandes imperios, aquellos y principalmente hoy en día que podemos notar en el gobierno de los Estados Unidos, a la que se considera la nación más poderosa del mundo, una profunda decadencia. ¿Por qué? Porque se han olvidado y se han apartado de Dios. Han sacado a Dios de las escuelas, han sacado a Dios de los gobiernos de los estados, han sacado a Dios de las cámaras de diputados y apenas a un senador americano se le ocurrió orar en una reunión de senadores americanos y todo el mundo lo atacó. Y no quieren que Estados Unidos esté en decadencia, y no quieren ver cómo su país se está desmoronando por la corrupción. Han sacado a Dios de todo. Han sacado a Dios de las escuelas. Nadie puede orar, nadie puede leer una Biblia en una escuela. Pero en las cárceles ahí sí los ponen a orar. Ahí en las cárceles de Estados Unidos, ahí sí dejan leer la Biblia, ahí sí dejan orar. Si dejaran leer la Biblia y orar en las primarias, muchos que hoy están en la cárcel no hubieran llegado allí. Pero sacaron a Dios de la formación de sus niños. Y ven que sus jóvenes se mueren. Y ni siquiera así Estados Unidos como nación, aclaro, recapacita. Ni siquiera las iglesias. Quizá alguien ha visto una predicación de un pastor americano, David Wilkerson, en la cual antes de morir él llorando pide perdón por la decadencia y por la culpa de los pastores americanos por andar predicando un evangelio ligero, barato, en lugar de predicar un verdadero arrepentimiento y una consagración y búsqueda de Dios. Por eso nuestros hijos, dice él, se están yendo al mundo. Por eso nuestros hijos se están muriendo. Aquí el Señor dice, toqué, porque a veces eso es lo que nos duele, ¿verdad? Nuestros hijos. Se dice, ¿cuál es la enfermedad que más duele? La de los hijos. Dice el Señor, pues toqué a tus hijos y ni siquiera así te conviertes a mí. David Wilkerson llorando dice, nuestros hijos se están perdiendo y nosotros como pastores tenemos la culpa. Infinidad de pastores predicando, tú decreta, tú declara, tú eres vencedor, tú eres príncipe, tú eres esto, tú eres un pecador que necesita arrepentimiento. Es lo que el mundo debe de oír y es lo que en un púlpito cristiano se debe de predicar. Porque por eso las iglesias, por eso las sociedades, por eso las familias se están perdiendo. Y dice el Señor, yo toqué tu familia, toqué a tus hijos, toqué a tus jóvenes, toqué lo que es más amado de tu corazón, el núcleo familiar. Y ni siquiera así te quieres volver a mí. Pero le echan la culpa a Dios. Le echan la culpa, oh Dios, a Dios. El versículo 11, continuamos leyendo, dice: os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí. El mundo cada día está más confundido. El mundo, las personas, la sociedad, los individuos, cada día mayor y mayor confusión. No saben en qué creer. Seguirán a hombres, a políticos, aún a religiosos o a pastores, pero se les olvida que deben de volver sus ojos a Dios y seguir al único que los puede salvar. No salva el hombre. En todo el mundo, hermanos, en todo el mundo, cómo han surgido políticos, líderes sociales, líderes religiosos, y la gente los sigue por cientos de miles quizá. Pero mucha de esa gente
ni siquiera sabe lo que cree aquella persona a la que está siguiendo. No sabe. Por su necesidad, porque necesitan confiar en alguien, necesitan seguir a alguien porque están confundidos. Fuiste trastornado como Sodoma y Gomorra. Ese trastorno, ese ofuscamiento que no deja que el hombre dirija bien sus pasos. El hombre está confundido, el hombre vive en confusión. Lo que piensa que es para su bien termina siendo para su mal. Y lo que el hombre piensa que es para su mal, o sea, Jesucristo y su palabra, es lo único que le puede traer salvación y bien a su alma. Por eso, hermanos, debemos siempre predicar esta bendita palabra, porque fuera de aquí el mundo está confundido. Fuera de este evangelio el mundo no sabe a dónde ir, no sabe en qué creer. Seguirá un hombre, quizás sea pastor, pero no sabe lo que cree, no sabe lo que piensa. Esto, palabra de Dios, poder de Dios para salvación. Fuiste trastornado como Sodoma y Gomorra. ¿Cuánta confusión hubo en Sodoma y Gomorra? Todos se desviaron, cambiaron el uso de los hombres por las mujeres. Ese es un trastorno completo y total. Pero ni siquiera así la humanidad quiere convertirse a Dios. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Tú no sabes cuántas veces has pasado por problemas, por luchas y no sabes cómo enfrentar. ¿Qué esperas para volverte a Dios? ¿Que Dios hable con mayor dureza? Yo te puedo decir y lo creo firmemente, porque cuando yo endurecí mi corazón, Dios trató conmigo duramente. Cuando alguien endurece su corazón, Dios trata con él duramente. ¿Hay algún otro testigo aquí de eso? ¿O de pena no levantan la mano? Pero cuando hemos sido duros, Dios trata con dureza. Dios trata con dureza. A veces en lo económico, a veces en lo familiar, de tantas maneras. Yo un día le decía a un joven: ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a regresar a la casa de Dios? Luego, pastor, luego. Ya mero. Y siempre que lo veía me decía: ya mero. Pasé un lunes y lo vi y le dije: ¿cuándo vas a volver? Ya mero, pastor. Ya mero. Y le dije: ¿quieres que Dios te hable con dureza? Dios va a tratar contigo como tú quieras que Él trate. Él no tiene ningún inconveniente. Si tú quieres quieres que Él te trate con amor, con suavidad, responde con suavidad y rapidez a su llamado, pero Él va a tratar contigo como tú quieras que Él hable. ¿Quieres que te trate con dureza? Por labios me dijo que no, pero en su corazón él no quería nada de Dios. Al otro día, hermanos, lo embistió un carro. Yo hablé con él el lunes, el martes él estuvo a punto de morir. ¿Y sabes qué lo salvó? Cuando él, antes de ver cómo su rostro se iba a estrellar en el parabrisas del carro, dice él que vio mi cara y que yo le estaba diciendo: clama a Dios. Y no murió. Pero Dios trata con él, Dios trata contigo, Dios trata conmigo, Dios trata con cada uno de nosotros, como nosotros nos dejemos tratar
Aquí vemos la historia de un relato como el Señor dice: mira, te pasó esto y no te convertiste, te pasó aquello y no te convertiste, te pasó esto otro y no te volviste, te pasó esto otro, te toqué tus hijos y no te volvisteis a mí. ¿Qué queremos? ¿Qué quiere el hombre que se burla y que rechaza la misericordia y el favor de Dios? Muchos, apenas yo le decía a dos jóvenes, y con alegría veo que uno sí está aquí, pero el otro no entendió. Uno sí entendió cómo Dios le habló y aquí está. Y yo le decía a esos dos jóvenes a finales del año pasado, precisamente el enfoque de este mensaje. Los dos pasaron por situaciones duras, pero uno se entendió y otro no entendió. Uno va a querer, uno quiera Dios que aquí se quede y ya no se vaya. Y aquí me está oyendo, ¿verdad? Y espero que esta palabra confirme ese anhelo de afirmarse en las cosas de Dios. Pero el otro se fue. Viene y dice: oren por mí porque tengo un problema. Y oramos por él y se va. Y luego tiene otro problema y viene y: oren por mí. Oren por mí porque tengo otro problema. Y el Señor lo ayuda porque Dios es bueno. Y el hombre se va. Y así se va a pasar toda la vida. ¿Cree que toda la vida puede buscar el favor de Dios y que Dios lo va a estar ayude y ayude y ayude? Al principio leíamos en Proverbios 1 y voy a pedirles que lo busquen. Ya que tú quieres jugar con Dios, que es lo peor que hombre alguno puede hacer, jugar con Dios. Es lo peor que la humanidad puede hacer, ponerse a jugar con Dios y burlarse y rechazarlo y reírse de Él. ¿Ya hallaron Proverbios 1? Dice, le habíamos leído del verso 22 que dice: ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Los burladores desearán el burlar, los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. Yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Os haré saber mis palabras. Llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Pero cuando tiene una necesidad, córrele a buscar a Dios. Pídanle a los hermanos que oren por mí. Pídanle a los hermanos que oren por mí porque tengo un problema. ¿Qué dice el siguiente versículo? El versículo 26: también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. ¿Quieres jugar con Dios? Órale pues, ponte a jugar con Dios a ver cómo te va. Dios te está hablando: conviértete, pero endureces tu corazón. Te ríes y te burlas de Él. Pues cuando te venga el mal que tú no quieres y clames, entonces Él se va a reír de ti. A ver quién tiene la última palabra. Sigue jugando, sigue burlándote, sigue rechazando a Dios, sigue jugando con Dios y su palabra, sigue endureciendo tu corazón al mensaje de Dios, sigue desobedeciendo lo que Él quiere que hagas. Pero cuando clames a Él, no te extrañe que no te haga caso. No te extrañe que cuando te alcance tu maldad, entonces si venga: Señor, ayúdame, y el Señor diga: yo ahora me toca reírme a mí. Tú te reíste de mí cuando yo te hablé. Tú te burlaste de mí cuando yo te dije: dame, hijo mío, tu corazón, y te reíste. Tú me despreciaste cuando te dije: obedéceme, anda en mis asuntos, anda en mis caminos. Me despreciaste. Ahora va la mía, dice el Señor. Y no estoy inventando, así lo dice ahí el Señor: yo me voy a reír en vuestra calamidad. Me burlaré
El verso 26 dice: me llamarán. ¿Me llamarán y qué? El verso 28, perdón. Entonces me llamarán. ¿Y qué? Pero ¿no acaso nos han dicho que Dios oye siempre la oración? ¿No se nos ha dicho siempre que Dios es bueno y que siempre que clamemos a Él nos contesta? Sí, pero nuestro Dios es fuego consumidor y tú te quieres poner a jugar con Él. Su oído está atento a la oración ¿de quién? De su pueblo. Abiertos estarán mis oídos a la oración de mi pueblo en este lugar, dijo el Señor. No de los que se burlan, no de los que quieren jugar con Dios, no de los que quieren rechazarlo y dicen: yo hago lo que yo quiero, nada malo me pasa. Pues cuando te alcance tu maldad y quieras clamar a Dios, dice el Señor, vas a clamar, pero yo no te voy a oír, yo no te voy a hacer caso. Vas a pedir, pero yo no te voy a contestar. ¿No acaso así dice la Biblia, hermanos? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Por qué quieren? ¿Por qué a veces somos tan necios para jugar con Dios? ¿Por qué a veces somos tan duros? Cuando lo mejor que nosotros podemos hacer es volver a su reprensión. Y si nos ha hablado con amor vengamos a Él. Y si nos ha hablado y hemos endurecido nuestro corazón antes que Él actúe con más dureza, vengamos a Él arrepentidos, dejando lo que estorba, dejando el pecado. Hermanos, es triste cuando el creyente juega con Dios. Cuando Dios le dice: no hagas eso, lo hago. Es una provocación a Dios. ¿Quieres provocarlo? Hacelo. Peor aún, ¿quieres provocarlo a ira? Dice el apóstol: ¿eres más fuerte que Dios? ¿Eres más fuerte que Dios? Nada malo me pasa. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Y cuando te alcance tu maldad, entonces ahí vendrás llorando. ¿Para qué? Cuando el Señor, si te da un consejo ahorita, es porque quiere evitarte el llanto de mañana. Si te da su palabra hoy, es porque quiere evitarnos el fracaso de mañana. Es porque quiere evitarnos el pecado de mañana. Por eso da su palabra hoy, para que la recibamos. Para que la recibamos y la pongamos por obra. ¿Cuándo, hermanos? Hoy. Hoy. Qué triste es esta conducta tan recurrente en el pueblo de Israel. En el Salmo 81 también el Señor se queja contra Israel y dice: fíjate lo que va a pasar. Salmo 81, versículo 11 y 12. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, y caminaron en sus propios consejos. Mi pueblo, ahora está hablando de quién, no del incrédulo, no del que se burla, ahora está hablando de nosotros, que luego no queremos oír su voz. No solamente no queremos oír su voz, no queremos obedecerla, no queremos seguir sus caminos. Mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. ¿Qué dice el Señor? Los dejé por tanto a la dureza de su corazón.
¿Tú crees que Dios va a estar lidiando contigo siempre? ¿Tú crees que Dios va a estar peleando contigo siempre? Y va a andar como limosnero atrás de ti. Ándale, mira, conviértete, arrepiente. ¿Tú crees que Dios va a andar así? Los dejé a la dureza de su corazón. Joven y señorita, ¿crees que Dios te va a andar correteando siempre y guardando del pecado? Puedes hacer lo que quieras, dice la Escritura. Puedes hacer lo que quieras, andar en la vista de tus ojos, en los caminos de tu corazón. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. No pienses que podemos provocar a Dios y salir bien librados, porque no somos más fuertes que Él. ¿Quién puede echar fuego aquí y no quemarse? Por eso lo mejor es venir a Él, porque al corazón contrito y humillado Él no desprecia. Si nosotros hacemos caso a su voz, porque en el versículo 3 en adelante el Señor habla, ¿verdad? Para nosotros el hubiera no existe, ¿verdad? Qué triste es que si tú persistes en tu necedad, persistes en la desobediencia a la palabra de Dios, mañana cuando te alcance tu maldad vayas a decir: híjole, hubiera hecho caso, hubiera atendido el llamado de Dios, me hubiera entregado, me hubiera rendido. Para nosotros el hubiera no existe, pero Dios sí lo conoce. Dios sí conoce el hubiera, porque dice: si Israel hubiera andado en mis caminos. ¿Están leyendo, hermanos? Salmo 81, versículo 13. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. O sea, Él conoce el hubiera. Si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Esto es lo que habría pasado. Y esto es lo que pasa cuando el cristiano anda en los caminos de Dios. En un momento, dice, habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Una vida plena, una vida triunfante, una vida victoriosa. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo el camino de Dios, porque estamos andando en los caminos y en la voluntad de Dios, no en la nuestra. En un momento, dice, habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre, y le sustentaría Dios con lo mejor del trigo. Qué diferencia, hermanos. Veíamos en Amós que dice: anduviste a diente limpio, pero aquí dice el Señor: yo te quiero sustentar con lo mejor del trigo. Te quiero sustentar con lo mejor del trigo. Fuiste derrotado de todos, dice Amós, pero aquí dice: si andas en mis caminos, yo en un segundo derribo a tus enemigos. Amós hablaba de una vida, de una condición triste y lamentable, pero aquí el Señor dice: si tú haces caso a mi voz, en un segundo yo derribo a tus enemigos. En un momento yo derribo a tus enemigos y yo vuelvo mi mano contra tus adversarios. ¿Quiénes son tus enemigos? ¿Quiénes son tus enemigos, hermanos? No es tu esposa, aclaro, no es tu esposa. No es tu esposo tampoco. No son tus padres ni son tus hijos que te dicen: enderézate. No. Tu enemigo es tu carne, el pecado, Satanás, una enfermedad, un problema, una condición de miseria, una condición de escasez puede ser tu enemigo. Pero dice el Señor: si tú andas en mis caminos, yo en un momento derribo a todos tus enemigos.
¿Qué se requiere? Entrega. ¿Qué se requiere? Consagración y rendición al único en cuya mano está nuestra vida. Puestos de pie, hermanos, y vamos a orar. Alguien quisiera venir aquí adelante para decirle: Señor, no quiero ser duro, no quiero jugar contigo, no quiero despreciar tu llamado que me das. Quiero confirmar mi llamamiento y quiero afirmarme en tu camino, Señor. Si tú endureces tu corazón, Dios va a tratar contigo, mira, como tú quieras. Pero si tú te rindes ahora a Él, Él va a tratar contigo con amor, con misericordia. Alguien más quiere venir aquí adelante y decirle: Señor, yo no quiero ni volver atrás y quiero afirmarme. No provoquemos la ira de Dios. No provoquemos la ira de Dios. Entrégate al Señor. ¿Qué te impide? ¿Qué te impide? ¿El pecado? ¿Los amigos? Todo eso te va a llevar al infierno. Pero entrégate a Cristo hoy. Ahora bien, algún cristiano que anda desobedeciendo la palabra de Dios, que anda provocando la ira de Dios, ¿qué te impide consagrarte? ¿Amas algo del mundo? El amor de Dios no está en ti. Si amas al mundo, te conviertes en enemigo de Dios. Te va a pesar dolerlo, te va a pesar dejarlo, te va a doler más cuando te estés condenando en el lago de fuego y en el infierno. No provoquemos a ira a Dios. No provoquemos la ira de Dios. Mejor rindamos nuestra vida y nuestro corazón. ¿Alguien más quiere venir? Dobla tus rodillas y dile: Señor, aquí estoy. Ten misericordia de mí, Señor, y ayúdame. No tengo a dónde ir, solamente sé que en tus brazos puedo encontrar esa vida plena, esa vida de salvación que tú me quieres dar. ¿Alguien más quiere venir? No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón y ven. ¿Para qué te expones a un llamado más duro del Señor? Ríndete a Él mejor hoy. Conságrate a Él hoy. Hoy que Él nos llama con amor, cuán tiernamente te llama el Señor. ¿Quieres que te hable con dureza? Lo puede hacer. Lo puede hacer, pero lo peor que puede pasar para ti es que también el Señor te deje a la dureza de tu corazón. Y pudiendo estar tan cerca de la salvación por tu descuido, por tu corazón no arrepentido, porque te burlas del Evangelio, tu alma se pierda en la condenación. Padre eterno, delante de ti venimos en esta hora. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos habla. Un mensaje claro para que lo reciba nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, y la pongamos por obra. Y andemos en obediencia, Señor. Tú llamas con amor. Tú llamas con amor al perdido. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Y es lo que este mundo necesita hacer: volverse a ti, Señor, aceptando el llamado de amor que tú das, no rechazando, no despreciando, peor aún burlándose de ti, del llamado que tú haces a esta humanidad tan perdida y esclavizada en el pecado.
sino que con amor venga y doble sus rodillas y se rinda ante ti, Señor, porque en ti hay perdón, en ti hay transformación y salvación. Tú tomas la vida del hombre más perdido para hacerlo nacer de nuevo y traerlo a una vida nueva, a una vida plena, a una vida en abundancia, Señor, conforme a la voluntad de Dios, a la voluntad de Cristo y no conforme a la nuestra. Señor, esta palabra que ha sido escuchada, que no vuelva vacía, que no vuelva vacía, sino que aquellos que han endurecido su corazón entiendan que es tiempo de buscar a Jehová. Entiendan que es tiempo de volverse a Dios. Entiendan que si siguen provocando la ira de Dios pueden ser tocados en su salud, en su familia, en su economía, en todo. Y con cuánta razón tú por boca del profeta Amós dices: porque te he de hacer esto, prepárate para el encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque puede ocurrir todo esto, Señor, si provocamos tu ira sobre nuestras vidas. Es momento de prepararnos, es momento de santificarnos, es momento de rendirnos y es momento de enderezar nuestros pasos para vivir conforme a tu palabra. Salva en esta hora, Señor, salva en el nombre precioso de Cristo, te lo ruego. Salva, Señor. Mira, mi hermano, mi hermana que está doblando sus rodillas y está reconociendo que solo en ti hay gracia, perdón. No queremos, Señor, ser tratados con dureza. Queremos recibir ese llamado de amor. Queremos recibir ese llamado de amor con el cual, Señor, tú nos ofreces la gracia, la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.